Bombazo en el Real Madrid. Florentino ya prepara el plan por si va. Madridistas. Atención porque acaba de surgir una información que puede cambiar por completo el futuro del Real Madrid. Y soy Nilsson, y hoy vamos a analizar una noticia que, sinceramente, hace apenas unos meses habría parecido absolutamente imposible. Porque según las últimas informaciones que llegan desde el entorno del mercado europeo, Florentino Pérez ya estaría trabajando en un escenario alternativo por si Vinicius Jr. no termina renovando su contrato con el Real Madrid. Y el nombre que aparece encima de la mesa no es cualquier futbolista. Estamos hablando de Désiré Doué, uno de los talentos ofensivos más extraordinarios que ha producido el fútbol europeo en los últimos años. Pero cuidado, madridistas. Antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, antes de que empiecen las comparaciones y antes de que algunos quieran encontrar al nuevo Vinicius, creo que hay algo que debemos dejar muy claro desde el principio. Désiré Doué es un futbolista espectacular. Tiene talento. Tiene personalidad. Tiene desborde. Tiene gol. Tiene capacidad para decidir partidos grandes. Pero afirmar hoy que puede convertirse en un sustituto a la altura de Vinicius Jr. es, sencillamente, demasiado pronto. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Porque detrás de esta información hay mucho más que un simple rumor de mercado. Hay una filosofía. Hay una estrategia. Y quizás, madridistas, hay una señal de cómo Florentino Pérez está empezando a construir el Real Madrid de la próxima década. Porque hagámonos una pregunta muy incómoda. ¿Qué haría el Real Madrid si mañana Vinicius decidiera no renovar? Es una pregunta que nadie quiere hacerse. Porque estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta. Estamos hablando del jugador que durante años ha asumido la responsabilidad ofensiva del equipo. Estamos hablando de un futbolista capaz de ganar partidos él solo, de romper defensas imposibles y de decidir eliminatorias europeas. Y precisamente por eso esta información resulta tan impactante. Porque si hay algo que Florentino Pérez ha demostrado durante más de 20 años al frente del Real Madrid es que jamás improvisa. Nunca. No improvisó después de Cristiano Ronaldo. No improvisó cuando se marcharon Sergio Ramos, Casemiro o Karim Benzema. Y tampoco improvisará jamás si algún día se abre un escenario complicado con Vinicius. Por eso, cuando aparece un nombre como el de Désiré Doué alrededor del Real Madrid, lo primero que debemos hacer es analizar por qué Florentino podría estar interesado en él. Y aquí, sinceramente, es donde empieza lo verdaderamente fascinante. Porque si uno observa a Doué durante varios partidos consecutivos, entiende rápidamente por qué tantos grandes clubes europeos están enamorados de su fútbol. Estamos hablando de un jugador moderno. Un jugador capaz de actuar en varias posiciones. Un futbolista que puede jugar abierto, por dentro, entre líneas, atacar espacios, generar superioridades y asumir responsabilidades en escenarios de máxima presión. Y hay algo que me llama especialmente la atención. La personalidad. Porque el talento sin personalidad no sirve en el Real Madrid. La historia del club está llena de futbolistas extraordinarios que nunca consiguieron soportar el peso del escudo blanco. Pero Doué parece tener algo diferente. Parece disfrutar de la responsabilidad. Parece sentirse cómodo cuando el partido se complica. Parece tener esa personalidad competitiva que tanto gusta en el Santiago Bernabéu. Ahora bien, y aquí quiero ser completamente honesto con vosotros, madridistas. Una cosa es reconocer que Désiré Doué es uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Y otra muy distinta es afirmar que hoy puede reemplazar a Vinicius Jr. Porque Vinicius no es solamente un gran jugador. Vinicius es un fenómeno competitivo. Un futbolista que ha necesitado años para convertirse en el jugador decisivo que conocemos actualmente. Muchos olvidan que el Vinicius que vemos hoy es el resultado de un proceso de crecimiento brutal. Ha soportado críticas. Ha soportado presión. Ha soportado momentos muy difíciles. Y ha terminado convirtiéndose en uno de los rostros más importantes del fútbol mundial. Por eso creo que sería injusto para Doué y también injusto para Vinicius plantear esta discusión como si ambos estuvieran en el mismo punto de sus carreras. No lo están. Pero precisamente ahí es donde aparece la genialidad estratégica de Florentino Pérez. Porque quizá la intención del presidente no sea encontrar un sustituto directo. Quizá la intención sea algo mucho más inteligente. Construir el próximo gran proyecto ofensivo del Real Madrid. Y atención, porque esto es muy importante. El fútbol actual ya no gira alrededor de un único jugador. Los grandes equipos dominan gracias a ecosistemas completos de talento. Y cuando observamos la plantilla del Real Madrid, empezamos a entender por qué Florentino podría estar pensando a largo plazo. Tenemos jóvenes estrellas. Tenemos talento emergente. Tenemos futbolistas llamados a marcar una época.
Y la llegada de otro jugador generacional podría formar parte de una estrategia mucho más amplia de lo que muchos imaginan. Pero antes de continuar con este análisis, quiero preguntaros algo. Si mañana Florentino Pérez os llamara y os dijera que debe elegir entre renovar a Vinicius o iniciar un nuevo proyecto liderado por otro talento generacional, ¿qué haríais vosotros? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque estoy convencido de que este debate dividirá completamente al madridismo. Y si os gustan este tipo de análisis profundos sobre el futuro del Real Madrid, os invito a dejar vuestro like y suscribiros al canal, porque lo que vamos a analizar a continuación puede explicar perfectamente cuál es el verdadero plan de Florentino Pérez para dominar el fútbol europeo durante los próximos 10 años. Porque existe un detalle que prácticamente nadie está comentando. Y cuando lo entendáis, quizá empecéis a mirar esta noticia desde una perspectiva completamente diferente. Y aquí es donde, madridistas, esta historia deja de ser un simple rumor para convertirse en una auténtica lección de cómo Florentino Pérez entiende el fútbol mejor que prácticamente cualquier dirigente del planeta. Porque pensemos fríamente durante unos segundos. ¿Qué es lo primero que hace Florentino cuando aparece un talento generacional? No espera. No duda. No improvisa. Lo estudia durante años. Analiza su crecimiento. Evalúa su personalidad. Observa cómo responde a la presión. Y solamente entonces decide si merece formar parte del Real Madrid. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Vinicius. Eso ocurrió con Jude Bellingham. Eso ocurrió con Endrick. Y podría estar ocurriendo ahora con Désiré Doué. Pero hay un detalle fundamental que muchos aficionados están pasando por alto. La posible llegada de Doué no significaría necesariamente el final de la era Vinicius. De hecho, yo diría que la existencia misma de este rumor nos dice mucho más sobre Florentino Pérez que sobre Vinicius Jr. Porque Florentino nunca trabaja con un único escenario. Nunca. Mientras el resto del fútbol reacciona, él planifica. Mientras otros clubes buscan soluciones cuando aparece el problema, Florentino ya tiene preparadas 3 alternativas diferentes. Y eso es exactamente lo que diferencia al Real Madrid del resto del mundo. Porque imaginemos por un momento el peor escenario posible. Imaginemos que, por cualquier circunstancia, Vinicius decidiera no continuar en el Real Madrid. ¿Puede el club permitirse entrar en pánico? La respuesta es evidente. No. El Real Madrid jamás entra en pánico. El Real Madrid reconstruye. El Real Madrid evoluciona. El Real Madrid vuelve a ganar. Y si analizamos la historia reciente del club, encontramos pruebas constantes de ello. Muchos dijeron que sería imposible reemplazar a Cristiano Ronaldo. Muchos aseguraron que el Real Madrid entraría en una crisis histórica. Sin embargo, años después, el club volvió a construir un equipo campeón alrededor de una nueva generación. Y aquí es donde debemos hablar seriamente de Désiré Doué. Porque, sinceramente, creo que estamos ante uno de los futbolistas más especiales de toda Europa. Su capacidad para generar desequilibrio es extraordinaria. Su facilidad para eliminar rivales es impresionante. Su inteligencia táctica para interpretar diferentes posiciones ofensivas es algo que cada vez escasea más en el fútbol moderno. Y hay otro aspecto que me parece absolutamente decisivo. Tiene hambre. Tiene ambición. Tiene esa sensación de futbolista que todavía no ha mostrado ni siquiera el 50% de su verdadero potencial. Pero repito algo que considero fundamental. ¿Es un gran jugador? Sin ninguna duda. ¿Tiene nivel para jugar en el Real Madrid? Absolutamente. ¿Podemos asegurar hoy que sería un sustituto a la altura de Vinicius? No. Y creo que cualquier análisis serio debe partir precisamente de esa honestidad. Porque Vinicius no es solamente estadísticas. Vinicius es experiencia. Vinicius es liderazgo. Vinicius es miedo para los rivales. Vinicius es la capacidad de cambiar una eliminatoria de Liga de Campeones en cuestión de minutos. Y alcanzar ese nivel exige mucho más que talento. Exige tiempo. Exige carácter. Exige experiencia. Sin embargo, también debemos reconocer algo. Si existe un futbolista joven en Europa capaz de aspirar a construir una carrera legendaria, ese futbolista podría ser perfectamente Désiré Doué. Y eso explica por qué Florentino Pérez jamás pierde de vista a jugadores como él. Porque Florentino no ficha para el próximo partido. Ni siquiera ficha para la próxima temporada. Florentino ficha para la próxima década. Y aquí aparece la pregunta que puede definir el futuro del Real Madrid. ¿Estamos viendo simplemente un plan de contingencia por si Vinicius se marcha? ¿O estamos viendo el inicio de la próxima revolución deportiva del club blanco? Porque cuanto más analizamos esta situación, más evidente parece una cosa. El Real Madrid está entrando en una nueva era. Una era construida alrededor del talento joven.
Una era construida alrededor de futbolistas capaces de dominar el fútbol mundial durante los próximos 10 o 15 años. Y precisamente por eso nombres como Jude Bellingham, Endrick, Franco Mastantuono, Ayoub Boadi y ahora Desiré Doué empiezan a aparecer constantemente alrededor del proyecto blanco. Porque Florentino Pérez sabe algo que muy pocos entienden. El éxito no se construye reaccionando. El éxito se construye anticipándose. Y quizá, solamente quizá, esta noticia no sea realmente una noticia sobre Vinicius. Quizás sea una noticia sobre el futuro. El futuro del Real Madrid. El futuro del fútbol europeo. Y la próxima gran generación galáctica que Florentino Pérez podría estar preparando en silencio. Ahora quiero leeros a vosotros, madridistas. ¿Creéis que Desiré Doué tiene potencial para convertirse algún día en una estrella del Real Madrid? ¿Pensáis que alguien puede reemplazar realmente a Vinicius Jr.? ¿O consideráis que Florentino Pérez simplemente está haciendo lo que siempre ha hecho, preparar el futuro antes que nadie? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este debate promete ser uno de los más apasionantes del verano. Y si queréis seguir descubriendo todas las operaciones, estrategias y movimientos secretos que pueden cambiar el futuro del Real Madrid, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Porque os aseguro una cosa. La próxima decisión de Florentino Pérez podría sorprender absolutamente a todo el mundo.